8:36 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al doctor Andrés Páez Benalcázar, ex legislador, a propósito de la presentación de una denuncia por un supuesto delito penal de falsedad ideológica en el caso de la aprobación de este mamotreto, de esta vergüenza, no solo porque no tiene sustento documental, y reclaman miembros de Pachacutic al coideario de Pachacutic, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, señor José Cabascango. Y lo más grave, el haber adulterado. Y le vamos a consultar al doctor Andrés Páez también, que denuncia. Eso ya hizo el correísmo en el 2008 con la Constitución. Se denunció que una cosa aprobaron en Montecristi y otra cosa aumentaron entre gallos y medianoche en el Palacio de Carondelet. Pero bien, en este caso, Pandora Papers, quisiera ilustrar, antes de darle la palabra al doctor Andrés Páez, lo que dijera el asambleísta Edgar Quesada, de Pachacutic, en contra de su coideario de Pachacutic, José Cabascango, de haber cambiado el informe, lo cual es sumamente grave. Es preocupante la decisión de último minuto, porque como bloque Pachacutic o como equipo de Pachacutic en la comisión habíamos decidido otras cosas. Y a último segundo aparecen otras en el informe. Es lo que ha llamado la atención, y es por eso que en primer momento Edgar Quesada vota a favor del informe y luego en la ratificación me abstengo. Porque miro que a último segundo cambian dos situaciones que no debieron haber cambiado. Y que por lo que se acordó en un primer momento, por el que íbamos a votar los 4 compañeros del movimiento Pachacutic. En ningún momento se acordó, de acuerdo al artículo 130, numeral 2, no se acordó eso. Eso dijo el asambleísta Edgar Quesada de Pachacutic sobre la actuación de su coideario José Cabascango, presidente de la comisión. Y el segundo audio, que también es corto, del asambleísta de Pachacutic, integrante de esta comisión, la asambleísta Sofía Sánchez, que señala que lo que se acordó, que sea el pleno el que decida, pero sin debate. El señor Cabascango no quiso poner a debatir el informe de 241 páginas, incluso con una vergüenza, pisoteando al idioma con faltas de ortografía. Escuchemos lo que dijo la coidearia de Cabascango, Sofía Sánchez. Día viernes, después de la lectura, nos habían adjuntado con 24 horas un informe sumamente extenso. Me di el trabajo de revisar. Yo no estaba de acuerdo en algunos puntos y pues posterior a eso en las recomendaciones, justamente en el punto 1 es el que generó este nudo crítico y por eso fue mi voto de abstención. No se estableció antes, eso sí tengo que decirlo con frontalidad. El día de ayer en la reunión de la bancada yo le manifesté también al compañero Fernando que eso no se había consensuado antes ni se había establecido antes. Las recomendaciones las conocimos el día viernes después de la lectura del informe y al menos en el punto 1 no estoy de acuerdo porque causales no se configuran para una destitución del presidente, peor aún para un juicio político, y esa es mi postura. Bien, con estos dos testimonios, doctor Andrés Páez, ¿qué es lo que ha presentado usted en la Fiscalía y por qué? Gracias, Miguel. Buenos días. Ante las declaraciones vertidas por el asambleísta Edgar Quesada, refrendadas por la asambleísta Sofía Sánchez, ambos de Pachacutic, queda en evidencia, primero, de que ese informe no fue formulado al interior de la comisión. Ese informe lo tenían prefabricado, es un informe tremendamente extenso de 310 páginas, y es evidente que el equipo de Rafael Correa es el que estaba fabricando este informe mientras se hacía el show esto de las comparecencias y una serie de cosas. Ese informe ya lo venían trabajando porque esta es una operación de desestabilización en la cual convergen varios elementos. Primero, el impedir que la Comisión de Fiscalización, que es la competente para conocer un tema de esta naturaleza, tome procedimiento en el asunto y trasladar el asunto a una comisión que no tiene absolutamente nada que ver en esto. Y luego, claro, formular un informe cuyos audios usted acaba de reproducir. Se dice que ese informe no fue oportunamente preparado dentro de la comisión. Segundo, que no pudieron debatir. Tercero, que ese no es el informe que ellos
efectivamente conocieron para firmar. Es decir, se ha producido una falsificación de acuerdo a lo que mencionan los asambleístas, porque inicialmente tenían un informe y terminan, en definitiva, aprobando otro. Esto, además, nos conduce a reflexionar sobre otro tema, la ausencia total de debate al interior de la comisión para poder estructurar un informe. Miguel, yo fui 4 veces legislador, sé lo que toma elaborar un informe. Recuerdo uno de los más extensos que fue la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Nos pasamos semanas elaborando un informe que no habrá superado las 30 páginas. Aquí estamos hablando de 310 páginas. ¿Salieron de dónde? De esa fábrica de hacer informes de la gente que trabajó con Correa, de los vagos que nos vivían robando, cobrando millones a títulos de consultorías por escribir pendejadas. Y esos son los que han estado empeñados ahora en formular ese informe, que resulta que el propio asambleísta Edgar Quesada dice es un informe falsificado. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la declaración del asambleísta Quesada y voy a la fiscalía y digo, antes de que desaparezcan las evidencias de esto, que es un ilícito, porque es un presunto delito de falsedad ideológica, vayan a la Asamblea Nacional con un perito, ingresen a las computadoras y veamos si es que en esas computadoras efectivamente aparece, porque el informe tiene que haber sido hecho en la comisión, pues no puede haber sido hecho en otra parte, ni en un cyber, tiene que haber sido hecho ahí. Entonces el perito tiene que determinar si ese informe se hizo en la comisión, si el texto encontrado en las computadoras corresponde con el informe entregado a la presidenta de la Asamblea, y si es que ese texto efectivamente existe de manera fidedigna en esas computadoras, o si es que fue introducido con posterioridad a la fecha en que el informe fue entregado a la presidenta de la Asamblea. Esos particulares son fundamentales. ¿Por qué? Porque van a permitir saber si es que ese informe realmente tiene un origen lícito o si es otro informe, como yo estoy afirmando y supongo que es, prefabricado por la estructura esta que tiene Correa a su servicio, sobre todo para poder instrumentar su plan golpista en contra del presidente de la República. Doctor Páez, ¿qué debe hacer la Fiscalía? Porque esto es quizás una acción urgente, porque se puede presumir, pudiera desaparecer. Ya sabemos lo que hicieron. Recuerda, doctor Páez, la sentencia en el caso Diario El Universo hace 10 años, no podemos olvidarnos, cuando el Chucky 7 se metió en el pendrive y le dieron al juez Paredes. O sea, esto se evidenció, claro, como mandaba Correa en el país, se tapó eso con tierra. ¿Hoy no cree que pudiera haber ocurrido eso? ¿No se puede presumir? Claro, estamos, Miguel, reeditando un Chucky 7 segundo tomo, pero en este caso por una situación mucho más grave. En el caso del Diario El Universo fue una cosa tremendamente grave que ya lo ganaron en la Corte Internacional, condenaron al Universo a una indemnización escandalosa e incluso a prisión a sus personeros y a un periodista destacado de ese medio como fue Emilio Palacio. Ahora lo que se busca con este informe es, estirando como una liga, ¿no?, cualquier norma que pueda aparecer por ahí, es tratar de fundamentar inoficiosa e infructuosamente la eventual posibilidad de que exista por ahí algún indicio como para sacarle al presidente de la República de su cargo. Y le quiero decir 2 cosas, Miguel, si usted me permite. La primera, ¿por qué han ido la asambleísta Cabezas, la asambleísta Palacios, que se llenan la boca acusándole al presidente de que es corrupto, que es ladrón de cuello blanco? Eso está en el Twitter de la señora Palacios, que por cierto está pidiendo que le aclaren otros temas, ¿no? Eso, así le califica la asambleísta Palacios a Guillermo Lasso, ladrón de cuello blanco. Y resulta de que no he visto a las mujeres del bloque del correísmo salir a decir: cuide su lengua, no se puede tratar así al primer mandatario, pero por otros temas sí salen, ¿no?, en cascada, sin que yo justifique de ninguna manera ofensas que se profieren en redes sociales contra absolutamente nadie. Primero, ¿por qué estas asambleístas o la asambleísta de Cintorio, que es tan grotesca en sus expresiones, por qué no han ido al SRI a presentar una denuncia por un potencial fraude?
por un potencial, por un delito de evasión tributaria, pueden ir al SRI. Con un oficio, además son asambleístas. ¿Por qué no han ido al SRI a decir el presidente Lasso ha cometido evasión fiscal? Por una razón, Miguel, porque no existe ningún caso de evasión por parte del presidente. En segundo lugar, ya salió ayer la asambleísta Palacios con la cantaleta de que como a Piñera le están ya queriendo juzgar en Chile, entonces que por esa razón hay que juzgarle a Lasso en el Ecuador. Pero presenten documentos, no hay nada en ese informe. Lo que hay es faltas de ortografía, sindéresis, ofensas al idioma, no hay nada. Así es. Yo termino este segundo tema, Miguel. La situación del presidente Piñera es una situación totalmente diferente, por un hecho que es absolutamente inconexo con los Pandora Papers y que tiene que ver con un tema de una minera. No tiene absolutamente nada que ver con esto y están torciendo la información que se produce a nivel internacional para en base a eso decir que porque a Piñera le juzgan, ¿no? En Chile, entonces a Lasso hay que juzgarlo en el Ecuador. ¿Qué barbaridad es esa? Por favor. Entonces, si es que el presidente de Francia comete una infracción y como a él le están procesando, entonces hay que procesarle a Lasso también. ¡Qué barbaridad! Por favor. Hay que pedir seriedad de esta gente. Si no tienen la formación, si no tienen el conocimiento, si no tienen los contenidos académicos y, por supuesto, carecen de ética y de moral para abrir la boca, lo que nosotros tenemos que exigir es que efectivamente esta gente tome en serio el cumplimiento de sus funciones y que no ofenda a los ecuatorianos diciendo tal cantidad de disparates. Y otra cosa que es importantísima, Miguel, de las expresiones del asambleísta Quesada. ¿Qué dice él? Que es una cosa verdaderamente terrible. ¿Qué dice el asambleísta Quesada? No existen los Pandora Papers. Nunca vimos los Pandora Papers. No existe ni la versión digital ni la versión impresa, porque son miles de páginas. Les habían ofrecido, a los dos asambleístas de Pachacuti que están reclamando, les habían ofrecido que les iban a enviar. Hasta el día de hoy nada. Hasta el día de hoy no existen los Pandora Papers. Imagínense ustedes, no existen los Pandora Papers. Entonces, ¿cómo se puede presentar un informe sugiriendo la destitución del presidente en base a un documento que física, materialmente, no fue conocido por los miembros de la Asamblea que suscriben ese informe? Ergo, ¿qué quiero decir con todo esto? Se trata de un informe prefabricado por el correísmo que le hacen firmar primero a Cabascango. Una vez que se reúnen en el despacho de Cabascango, ¿con quiénes? Con el abogado de Correa y hoy asambleísta por Pichincha, con la asambleísta Cabezas, con la asambleísta de Cintorio, con la asambleísta Palacio, salen de ahí. Y Cabascango dice, no hay debate, este es el informe. ¿Cómo que no hay debate? ¿Cómo en una comisión parlamentaria no se puede debatir un informe? Peor, pues, en el caso de un informe que está sugiriendo que se le destituya al presidente y con una mezcla total de tonterías, disparates, barbaridades, dislates y sofismas que llegan a una conclusión, esto de la conmoción social. ¿Y sabe por qué dice la asambleísta Cabezas que hay conmoción? Porque ella sostiene que hay conmoción. Entonces los periodistas le dicen, pero diga usted, ¿en qué sustenta su argumento de que hay conmoción? No, yo digo que hay conmoción. Y como yo digo que hay conmoción, entonces hay conmoción. Esa es la prepotencia y la arrogancia de esta gente inservible para el país o que ha servido solamente para el latrocinio, porque esta señora Cabezas, asambleísta que acusa a Guillermo Lasso, lo primero que debería es que esclarecer su participación en el Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí después del terremoto, en el que ella fue integrante, y que ese es un tema que evidentemente tendrá que tratarse aquí en el país, porque ya basta de que esta gente que ha hecho de las suyas durante 14 años venga a pretender darnos lecciones de moral a los ecuatorianos. Doctor Páez, quisiera que explique a nuestros miles de oyentes de la revista de Opinión Democracia qué implica esta presunta infracción penal de la falsedad ideológica. Antes quisiera hacer un señalamiento sobre la asambleísta de Cintonio.
y de estas cosas no se profundizan. Ella fue censurada y destituida en la Asamblea Nacional como integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Y la censura y destitución conlleva 2 años que no puede ejercer un cargo público. Hoy está ejerciendo el cargo como asambleísta. ¿Qué implica falsedad ideológica, por favor? La pena de llegarse a determinar, ¿qué implica? Es un delito en donde interviene una persona para alterar, modificar, cambiar, adulterar, falsificar un contenido de manera de que se distorsionan los alcances de ese documento o de esa pieza material que tiene en sus manos. Aquí lo que estamos es frente a un informe que tal parece, según lo dice el asambleísta Quesada y lo refrenda la asambleísta Sofía Sánchez, no fue conocido por la comisión, que se les habló primero de un texto y luego se aprobó otro y se les mandó a firmar otro. El asambleísta Quesada quiso retirar su voto y al momento de la rectificación ya no le permitieron votar. Tampoco funcionaba el Zoom al momento de la votación, curiosamente coincidió eso, y la jugada golpista comenzó a tomar cuerpo y salieron con el informe a escandalizar todo el fin de semana, a decir que ya tienen la pieza con la cual le conducirán a Lazo, y encima eso con una barbaridad, pues Miguel, llevarle al pleno. Es decir, nos creen tontos, Miguel, nos creen tontos. Y se creen demasiado audaces esta gente. Nos creen tontos, porque buscan llevarle a Guillermo Lazo al pleno para despellejarlo ahí, para decir cualquier barbaridad, para ofenderlo, para ultrajarlo, y de esa manera tratar de, en función de lo que diga en el pleno, llevarle a un procesamiento de carácter político. Por favor, no estamos para esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la fiscal? A través de este medio, yo se lo pido con todo el comedimiento y el respeto que corresponde, por supuesto. Señora fiscal, inmediatamente hay que designar el perito e ir a la asamblea antes de que desaparezcan los vestigios y las evidencias, tal como le estoy señalando en la petición que he formulado, antes de que desaparezcan los hallazgos, los elementos materiales que nos van a permitir determinar si efectivamente ese informe fue o no formulado al interior de la Asamblea, o si fue formulado, como sostengo yo, por el equipo de Correa en el marco de una operación golpista que está en curso, y así efectivamente lo denuncio ante el país. Entonces, yo sí creo que parte de la Fiscalía, en un caso de esta trascendencia, considerando que se trata de un informe destinado por el correísmo a la insubordinación, a la desestabilización, al golpismo, a la destitución de Guillermo Lazo, desgraciadamente con la concupiscencia de uno o dos personajes de Pachacútec, si es que esa trascendencia tiene ese informe, estimo que lo más apropiado es que la Asamblea tome, que la Fiscalía tome procedimiento de forma inmediata y que efectivamente se cumpla con este acto urgente, porque el país lo que necesita en este momento es saber si efectivamente ese informe nace de las entrañas de una comisión o nace de las entrañas de las aspiraciones golpistas de quienes no conciben su vida fuera del poder y que quieren regresar para terminar de saquear al país, para tomar venganza de todos aquellos que han hablado o hemos hablado en contra de ellos, al más puro estilo mafioso que lo practicaron durante 14 años y que lo siguen practicando, y evidentemente regresar para nunca más irse del poder. Y si no me creen, vean lo que está pasando en Nicaragua, y si no me creen, vean lo que va a pasar en Argentina, y si no me creen, vean lo que está pasando en Bolivia con los famosos socialistas del siglo XXI, que no son más que criminales del siglo XXI, que en el caso del Ecuador saquearon al país, y que ese es el propósito en el cual se mantienen. Entonces, claro, yo sí creo que tiene que haber una actitud contundente por parte de la Fiscalía en este caso. Y el caso de Venezuela, añadiría, en el supuesto de su sospecha,
que aquí este momento estén agravando la situación, adulterando, incluyendo, mejorando textos que ya fueron denunciados por los 2 asambleístas de Pachacutic. ¿Cuál sería el resultado si este momento están metiendo mano, conociéndoles como son? Ya no pueden, Miguel. Técnicamente ya no pueden. Y permítame hacerle la explicación. He hablado de esto con los técnicos. En el momento en que se manipulan las computadoras, se registra cada uno de los movimientos, cada uno de los accesos, la digitación de claves, de textos, de números. Se registra absolutamente todo al interior de una computadora. Hay una forma de determinar todo lo que se ha hecho con fecha, hora y con la persona que de acuerdo a la clave que está utilizando es la que está manipulando la computadora. Por lo tanto, si es que se les ocurre, o si se les ocurrió ayer o hoy día, meter la mano en las computadoras, introducir el informe, eso va a salir en el informe del perito. Y el perito va a decir, este informe está aquí en la computadora, sí, pero corresponde al 10 de noviembre. Y el informe fue entregado días atrás, me parece que fue 6 de noviembre que fue entregado en la asamblea, a la presidenta de la asamblea. Entonces, técnicamente ya no pueden hacer absolutamente nada. He allí la importancia del acto de la Fiscalía para que efectivamente puedan revisar esas computadoras y que el país conozca efectivamente qué es lo que pasó, porque si algo tiene que explicar el asambleísta Cabas Cango, presidente de la asamblea, es cómo el informe llega a sus manos. Eso es fundamental. El informe ya físicamente concebido, cómo llega a sus manos y cómo llega a sus manos la versión digital del informe. Si no sale de una de las computadoras de la comisión, el asambleísta Cabas Cango ante el país entero tiene que decir cómo llegó a sus manos la versión digital del informe con el cual se pretende montar una destitución que no es más que una operación golpista en contra de la democracia, en contra de la institucionalidad, en contra de Guillermo Lasso. ¿Qué implica, doctor Páez, si se llegara en el debido proceso con derecho a la defensa que tienen, la investigación penal y luego a la justicia? ¿Qué implica? ¿Qué pena tiene quien se compruebe falsedad ideológica? Entiendo que es de 6 a 9 años la sanción. Le podría confirmar esa información una vez que revise el Código Integral Penal, pero tiene una doble connotación esto. Por un lado, el enjuiciamiento penal, porque la Fiscalía, en base al acto urgente y a sus conclusiones, inmediatamente lo que tendría es que pedirle al juez fecha y hora para formular cargos en contra de los miembros de la Asamblea que han intervenido en este caso de acuerdo a las presunciones y hallazgos que se encuentren en la investigación del acto urgente, en primer lugar. En segundo lugar, la Asamblea Nacional tiene que iniciar el procedimiento disciplinario en contra de los asambleístas que han tenido esta actuación, con el propósito, en este caso sí con fundamento, de destituir a esos asambleístas de las funciones que ocupan, porque no puede ser que los asambleístas se vean inmiscuidos en una situación de esta naturaleza. Entonces, esto no significa 2 sanciones por el mismo acto, no, porque lo uno tiene que una connotación de carácter penal, sujeto a una investigación, a una indagación y luego a una instrucción y a la actuación del juez. Lo otro es una actuación interna de la Asamblea que tiene que depurarse si es que se hallaren suficientes fundamentos para determinar que uno o más asambleístas tuvieron una actuación inapropiada o indebida que condujo a que se presente un informe falsificado o un informe adulterado o un informe que no fue formulado al interior de una comisión o que fue entregado por terceros, como en este caso todos los ecuatorianos suponemos. Quiero decirles a los que hicieron el informe que no nos crean tontos, que no nos crean tontos, que realmente durante 14 años aprendimos a descifrarles y sabemos exactamente cuáles son sus mañas. Y como sí sabemos cuáles son sus mañas, entonces estamos en real posibilidad de hacer este tipo de argumentos y de acudir ante las autoridades. Ahora sí, ante una fiscal independiente, no a Galo Chiriboga, no a Carlos Vaca, que sabemos que de independiente no tenían absolutamente nada y que en su momento tendrán que responder por sus actos frente al país. Una fiscal independiente que evidentemente va a actuar
conforme a derecho. Bien, habrá que esperar la respuesta frente a esta demanda de esta presentación del doctor Andrés Páez Benalcázar. Muchas gracias, doctor Páez, por ilustrarnos, pendientes de lo que suceda con este caso vergonzoso para el Ecuador, lo que ha sucedido en la Comisión de Garantías Constitucionales con ese informe mamotreto. Muy amable. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. 9 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Cerramos con esto la revista de opinión Democracia. Les agradecemos su amable sintonía. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, un feliz miércoles y confiemos que el diálogo de hoy con los indígenas salga humo blanco por el bien del país y la tranquilidad del trabajo en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. A Alex Saab se le redujeron los cargos imputados para imploro con el acuerdo firmado con Cabo Verde y no dar sentencias superiores a 40 años, que es la pena máxima de ese país. El manejo del caso Saab en Estados Unidos irá más lento de lo esperado, asegura la politóloga Maybor Petit, ya que involucra a varios países, empresas, personajes y millones de dólares. Ecuador será parte de ese proceso sin duda alguna, enfatiza Petit, quien explica que el caso Saab es un escándalo de corrupción tan grande como el caso